Señor, bendecimos sus vidas a todos los que llegan, los que se hacen parte de esta cita con el Señor. Hay muchas citas en la vida, pero no hay una tan importante como esta, de estar a los pies del Señor en oración, en búsqueda continua, sin parar. Usted haga de su vida un altar para el Señor. Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, donde esté, su vida hable y proclame el nombre del Señor Jesucristo. Porque no solo es de palabras, sino de hecho. Todas nuestras acciones deben ir ligadas a lo que creemos. Amén. Así que bendecimos su vida. Bienvenido a todos los que se hacen parte de esto. Si no, los que lo verán en retransmisión. Si no, se lo perdió. Así que usted ha tomado la mejor parte. Hemos estado hablando sobre la vestidura, revestidos y vestidos del nuevo hombre. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso lo venimos predicando y venimos hablando sobre esto. Y cuando dice revestidos del nuevo hombre, habla que nos pongamos una vestidura, pero esto habla de algo espiritual. Y muchas veces no sabemos discernir lo que Dios nos está diciendo. Un momentito. El tema de hoy es cómo resistir, cómo lucho. Pero hay algo importante, que no podemos ir a la batalla si no tenemos el equipo necesario. Muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones, pero el gran problema de lo que hablamos la semana pasada, hablábamos que muchas veces podemos estar anémicos espirituales. Usted necesita nutrirse de la savia del Señor, de su palabra, de Él en constante comunión. Y eso hará que usted se mantenga firme, fortalecido en el Señor. ¿Recuerdan la semana pasada que estábamos hablando de que hacer morir lo terrenal? Porque si no hacemos morir lo terrenal, entonces todavía existe una lucha en usted, donde de alguna manera puede estar venciendo lo terrenal y no lo espiritual. Entonces eso es peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque el día que usted se enfrente a una situación, ¿cómo va a reaccionar? ¿Terrenal o espiritualmente? ¿Con mansedumbre o con ira o con odio? Entonces a veces vemos esto muy superficial, pero nosotros necesitamos constantemente estar en la presencia. Y no solo oración, sino búsqueda a través de su escritura. Porque la escritura dice que ella tiene vida. Si tiene vida, entonces nos vivifica también a nosotros. Las escrituras nos hablan, las escrituras nos exhortan, las escrituras nos guían. Y no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, Él nos guiará a través de la escritura para ser conforme a ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponga como tema el día de hoy, ¿cómo resistir? ¿Cuántos saben cómo resistir? Cuando usted se enfrenta a alguna situación, ¿qué hace? ¿Cómo resiste? En oración. Sí, esa es una parte. Pero estamos hablando de la vestidura, y cuando el Señor habla vestidos y revestidos, yo digo, ¿por qué tanta ropa? Hablamos de manera literal, pero esto habla de manera espiritual. Hoy, para resistir y para poder luchar, tú tienes que tener puesta una vestidura más. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. ¿Lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera:
Por lo demás, hermanos míos, ¿le está hablando a quién? Yo creo que usted, aquí estoy enseñando y también estoy predicándole la palabra. Pero más me interesa enseñarles. Cuando la palabra se dirige, el apóstol Pablo se refiere a ello. Por lo demás, o sea, que le está haciendo un comentario, le está dando a ellos algo que ellos deben hacer. Y no le está hablando al mundo, porque a veces queremos aplicar algunas palabras al mundo cuando le habla específicamente a la iglesia. Entonces ahí tenemos que estar claros, porque si tú le dices a alguien vestido y revestido del Señor y no conoce a Cristo y dice, ¿y eso cómo se pone? ¿A dónde se vende? Esto es espiritual, y solo los espirituales podemos discernir esto espiritualmente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Y en el poder, De su fuerza. no en la tuya. ¿En el poder de qué? De su fuerza. ¿Y dónde obtenemos eso? En la búsqueda, en la fe, fortalecido. Dice, vestidos de nuevo. Yo, pero cuánta indumentaria debe portar el cristiano, ¿ah? A veces andamos desnudos. Nos pasa algo y no sabemos ni cómo contestar porque no tenemos nuestras armas espirituales. Y vamos a aprender de eso, cómo luchar y cómo resistir. Amén. Amén. Vestido de toda armadura de Dios. Dios mío, no la tuya, no la de Saúl, porque David no podía pelear con esa. David no podía pelear con la armadura de Saúl. A veces portamos otra indumentaria, otro vestido y andamos mal. No podemos andar con él porque se nos hace difícil. ¿Qué digo, David? Es que no aprendí de esta manera. ¿Y de qué manera aprendió David? Cuando el Señor lo ejercitaba con osos, con leones, con toda clase de animales que trataban de ir contra sus ovejas, él utilizaba lo que Dios le había dotado, su agilidad. Pero esa agilidad la consiguió de parte del Señor. Vestido de toda armadura de Dios. Así que hay una armadura de Dios que ponerse. Para que podáis estar Firmes. Ay, papá. Entonces, si nosotros no portamos esta armadura, no podemos estar firmes. Porque vamos a andar débiles. Tenemos que ponernos esta armadura para poder estar firme contra las acechanzas del Diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de en las regiones Celestes. Ay, Dios mío. Y usted anda por ahí sin oración, sin palabra, sin búsqueda. Y mire con todo lo que tenemos que resistir. Tenemos que resistir al maligno, al diablo. Pero no solo eso, sino con esa cuarta parte que salió del cielo por desobedientes y seguirle. Porque aquí no habla de un nivel jerárquico. Si usted lo ve así, están enumerando de esta manera. Contra principado, contra pote, como que si tuvieran un nivel, ¿ah? Claro, porque en el cielo ellos tenían posiciones. Si usted se va, bueno, eso tiene que estudiarlo un poquito más a fondo. Pero habían como especie de rango, porque si todos los ángeles fueran iguales, entonces ¿por qué muchos le hicieron caso a Satanás? Cuando estaba en el cielo. Y la cuarta parte se fue con él. Porque el hombre tenía un buen ¿qué? Rango ahí. Si usted estudia la palabra, se mete en eso, puede hallar cosas maravillosas. De cómo no enaltecernos porque tenemos una posición. Cuidado con eso.
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, o sea, que se mantienen, están en ciertos lugares, están posicionados en ciertos lugares. No quiero meterme tan profundo ahí porque eso es largo para explicar, lo voy a explicar muy brevemente. Hablamos de ángeles caídos. Estos ángeles caídos están influenciados por Satanás. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? No es contra el que está en el mundo. Sígame, iglesia. Vamos a volver a leer. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Está hablando a los creyentes, a los que han profesado el nombre de Cristo y han creído en el Señor como suficiente Salvador. Entonces el diablo está molesto. ¿Con quién? Contra la iglesia, contra nosotros. Entonces no podemos andar por ahí como si tuviéramos como si no estuviéramos pasando nada. Esto existe. En el mover espiritual esto existe. Por eso que hay mucha gente que influencia a otro de una mala manera. Ellos están influenciados por estas potestades. Por eso dicen: pero ¿por qué esta maldad? ¿Por qué alguien agarra un arma y comienza a disparar Están influenciados. Ellas son huestes espirituales de maldad que están en nuestras regiones, pero nosotros no la podemos ver porque muchas veces andamos dormidos. Y no es que la tienes que ver físicamente, lo puedes ver en la manera del accionar. ¿Por qué nosotros siempre tenemos situaciones? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque le quieren hacer la vida de cuadrito a la iglesia. El enemigo quiere hacer la vida de cuadrito a la iglesia. Y lo que uno no se espera ocurre. Pero ¿cómo poder resistir si no tengo la armadura? Entonces el Señor, por medio de Pablo, nos exhorta a que nos pongamos esa vestidura. Si usted tiene la vestidura de mansedumbre, de templanza, de amor, de benignidad, ya se la puso la semana pasada en Colosenses, ¿se acuerdan? Me imagino que ustedes son espirituales y que estamos renovándonos constantemente y haciendo estas cosas para que militen en nosotros. Pues ¿cómo protejo eso? ¿Cómo puedo proteger seguir siendo una persona amable, amorosa, cordial? ¿Cómo la protejo? ¿Poniéndote qué? Porque la armadura va a hacer que tú puedas detener lo que el enemigo quiere hacer contra ti. Ahora lo voy a explicar mejor. Por tanto, dice aquí, tomar la armadura de Dios. ¿La armadura de quién? De Dios. Hay una armadura que Dios ha dotado a la iglesia, a cada uno de nosotros, para poder resistir. No le está hablando a una persona en particular, le está hablando hermanos, le está hablando a la iglesia. El enemigo se va a levantar contra la iglesia. Y si no estamos fortalecidos en el Señor y no estamos firmes en Él y no portamos la armadura, podemos caer en los lazos del enemigo. Y eso es peligroso. Porque en vez de hacer el bien, hago lo que no es correcto. En vez de proceder correctamente, procedo de una manera contraria a la palabra. ¿Y por qué ocurrió? No tenías tu armadura. Y como no la tenías, no pudiste resistir. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir. O sea que estamos en constante ataque. Vamos y metemos una solicitud y nos la devuelven para atrás. Y pero está bien. No, la fecha. Dios mío. Y llega a otra persona y la entrega, no es cristiano, no es nada. Y la fecha también está vencida. Pero dale. Entonces tenemos que estar bien armados en el Señor para poder resistir esto. Para poder ser cordial, amoroso con los demás en medio de cualquier tipo de batalla o situación. Pero muchas veces no portamos estas vestiduras. Muchas veces carecemos de ello. Dice aquí la palabra del Señor: para resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar
El Señor quiere que permanezcamos. Firme. Está pues firmes nuevamente. ¿Cuántas veces dice firmes ahí? Tenemos que estar firmes. Como me gustaría que Isaías estuviera aquí para que se pusiera firme aquí durante una hora y tranquilo, porque él ha aprendido a tomar su postura como guerrero o como militar. Ustedes han visto estos hombres de la realeza que están como con algo grandote aquí y que parece que estuvieran como hipnotizados, como que fueran estatuas. Eso lo he visto en películas, no he ido personalmente, ¿no? Pero tienen unos vestidos rojos y están parados así, y la gente se le acerca y los mira y le hace mueca y ellos están en su posición. Nosotros como cristianos tenemos una posición que nos garantiza firmeza. Amén. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa esto que ceñido vuestro lomo con la verdad? Pero antes de llegar a esto, voy a leerlo completamente. Quiero hablar de algunos puntos importantes. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Esa es parte de la armadura. Vestido de la coraza de justicia. Y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos, donde podáis apagar todos, no algunos, disculpen, todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. orando. Esto se complementa, esto no es una parte y otra cosa. Hoy yo oro pero no tengo la armadura, no, esto es que hay que estar completo. Orando en todo tiempo, con toda oración, valga la redundancia, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, Súplica por los lo que predicamos el viernes pasado. ¿Se acuerdan de eso? Perseverar en la oración, mantenerse firme. Cuando la palabra nos habla que nos fortalezcamos en el Señor, habla de nuestra fe, de lo que hemos creído. De ahí radica el poder de la fuerza del cristiano, en tu fe, en lo que has creído en Cristo, ahí radica, eso es lo que nos une. Porque sin ella nosotros no estuviéramos unidos porque no tenemos fe. No tenemos en qué creer. Pero como creemos en el Señor, esa es nuestra fe. Ese es el poder donde radica nuestra fuerza. Así que cuando creemos en el Señor, su Espíritu Santo nos ayuda. Él nos fortalece. Cada día que tenemos debilidad, Él nos fortalece. En Primera de Pedro dice de esta manera, Primera de Pedro 5, nada más anótelo, si lo quiere buscarlo, busca. Dice la palabra de Dios de esta manera, en Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. devorar. Y no está buscando a los mundanos, ¿no? A los que no conocen, están buscando a los cristianos, están buscando la manera de hacerlos caer. A lo cual resistí firmes En la fe. Yo estoy hablando Biblia. Firmes en la fe. Entonces, la fuerza del cristiano radica en lo que hemos creído en Él, y ese es el poder que nos moviliza como creyentes. Estamos firmes por la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo El mundo. hermano. No estamos solos. El ataque es contra la... Ay, ¿se dieron cuenta? Y a veces no queremos venir a los cultos, a veces no. Aquí nos fortalecemos en nuestra fe, adoramos, buscamos a Dios, estamos escuchando palabras, nos vamos fortaleciendo, leemos en la casa oración, pero no. A veces no andamos en eso. Si ya te pusiste tu vestidura nueva, como dice Colosenses 3:10,
Renovaos en el conocimiento de quién, del Señor. Allí en el conocimiento hay crecimiento. Y en el 12 de Colosenses 3:12 dice, armaos, vestidos como escogidos del Dios santo, amado, con mansedumbre, misericordia, benignidad y humildad. Pero ¿cómo protegemos eso que está en nosotros? La única manera de protegernos es poniéndonos la armadura. Dile al que está al lado, ponte tu armadura. No andes desarmado. No antes desarmado. Porque no es cualquier armadura. No menospreciemos la armadura de Dios, papá. A veces no queremos poner la armadura de otro, no pongamos la de Dios, que esa sí nos ayuda como iglesia. Así que no te quites tu armadura, manténla contigo. Hermanos, mantengámonos unidos en el Señor. El Señor nos manda a unirnos, no a separarnos. Cuando el enemigo penetra por medio de estas huestes espirituales de maldad, principados, potestades, que son ángeles caídos, influencian de una manera negativa y hace que la iglesia de alguna manera comience a pasar situación. Porque no estamos firmes. Debemos permanecer firmes en el Señor. En Romanos capítulo 8, voy a hablarle con palabra. Romanos capítulo 8, versos 37 y 39. Dice ahí, antes en todas estas cosas somos más que Vencedores. por medio de aquel que nos Amó. somos vencedores. ¿Y sabe por qué somos vencedores? Vamos a leer. Porque somos vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra fe es mantenernos ligados a nuestro Señor. Ahí nos fortalecemos. Pero cuando nos separamos del Señor, usted no ha visto que hay gente que se ha separado de la iglesia y comienza a hacer cosas que no debe. ¿Por qué usted cree? Porque se debilitó. Su poder no radica en él. El poder no proviene de tu fuerza. Porque dice la palabra, vuelvan nuevamente al texto anterior. Quiero enseñarles. Dice aquí la palabra, fortaleceos La fe. en el Señor y en el poder de su fuerza. No es tu fuerza, Él nos da la fuerza. Amén. Así que cuando nos debilitamos es porque estamos fuera de la iglesia haciendo cosas que no convienen, andamos débiles. Y el que andaba firme se salió de su firmeza y se fue tras sus debilidades. Terminó fumando, tomando, haciendo cosas. Oye, pero qué raro, tan hombre de Dios, 15 años en el evangelio. Sí, se debilitó. Se separó de la fuente de vida, que es nuestro Señor. Ahí radica nuestra fortaleza. No que yo soy fuerte, no eres fuerte en nada. Eres fuerte cuando el Señor está en ti. Pero cuando no está en ti, ni te vistas que no va, te caes. O si no, pregúntenle a Jimmy Schwager. Jimmy Schwager, ¿sabes? Schwager. Dios mío. Schwager, ay, Dios mío. El hombre se arrepintió, pero ¿en qué momento estuvo débil para caer en esa tentación? Dios nos ayude, ¿ah? Como dice Billy Graham, si le pasó a él, me puede pasar a mí. Entonces el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no ¿qué? Caiga. ¿Y cómo te mantiene firme? En la fe. Estoy tirando como para atrás, pero quiero que ustedes entiendan el mensaje de hoy. Entonces tenemos que ponernos la armadura del Señor y no podemos andar por ahí de esa manera. Así que, miren lo que dice Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la Cruz. Entonces hay una victoria
que fue obtenida en la cruz por nuestro Señor. Los exhibió públicamente, los venció. Él está sobre los principados, sobre todo y sobre todo nombre, sobre toda cosa está Jesucristo. Entonces se lo exhibió públicamente, no tienen poder ni dominio. Ahora, ¿quién tiene ese poder? Oye, pero ¿qué pasó con ustedes? Amén. Gracias, hermana. ¿Quién fue que dio la iglesia? Es que no. Usted mueve los labios, hablan como. Sí, no sé quién me está hablando. Fue transferido ese poder a la iglesia. Porque dice, en mi nombre echarán fuera. Ay, papá, ahí radica el poder que está en nosotros. Entonces, cuando está en nosotros, entonces somos más que vencedores. Ahí sí. Pero cuando no, ahí no. Lo exhibo, así que ya tenemos la victoria sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad, porque tenemos el poder para resistir y para también contrarrestar. ¿Se lo demuestro? Dice la palabra del Señor, toma la armadura. Tome su armadura. Cuando hablamos de la verdad, porque ahí dice la verdad, si para mí no estoy. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros, con la que. No, que es la armadura. Con una parte de la armadura, vamos parte por parte, nos la vamos a poner. Wow. Si vemos la indumentaria de un guerrero, ellos tenían un cinto aquí que se ceñía para proteger esta área, que tenía como si fuera un delantal. Aquí los guerreros que tenían como una falda que tenían como metal, eso no era lujo, eso era para proteger esa área. Entonces, ¿qué viene siendo la verdad? Satanás quiere influenciar con la mentira. Satanás, no Dios. Perdónenles, eso lo que van a ver en la transmisión. La verdad es la que tenemos. Yo soy el camino. El que tiene a Cristo tiene la verdad. Esta clase a mí me la dieron en la universidad bíblica, un catedrático que sabe. Y a mí me gustó cuando él explicaba esto. Él se metía atrás y no para adelante. Él dice, Jesucristo es el camino, la verdad. Cuando militamos en la verdad, militamos en su palabra. Entonces la mentira no puede entrar a la iglesia, no puede entrar a ti. ¿Y cuál es la mentira? Que yo me acerco a Margot y digo, Margot, ¿sabes qué? Janet está hablando de ti. Y Margot dice, ¿qué? Y de Vicente también. Dios mío. Se formó. Conmigo sí, pero con Vicente no. Usted tiene que hacerle la encuesta. Lo que me va a decir, ¿me edifica? ¿Está segura lo que Janet dijo? ¿Fue Janet o usted lo escuchó a otra persona? Y lo que usted me va a decir en algo cambia mi vida favorablemente, entonces no es necesario escucharlo. Ni siquiera sabe si fue Janet, ni siquiera sabe si es verdad, y en nada lo que me vas a decir me edifica. Pero cuando no estamos bien preparados, cuéntamelo todo. Cuéntamelo, y no ni una coma ni una tilde, como dice la palabra, así mismo, no omitas nada, que se cumpla lo que digan. No, tenemos que ser francos, hermano. ¿Vas a hablar de quién? De parte de mi cuerpo. ¿Vas a hablar parte de mi cuerpo? ¿Vas a hablar de quién? No, que no, espérate, dame un segundo. Hermana, ya me venga un momento. No, pero es que yo no mi claro. Entonces es mentira. Si no está claro, no calumnie. Usted está puesta con su armadura, con la verdad. Usted no se vaya en contra de su hermano porque alguien dijo, sino usted se va a mantener firme en la verdad.
Y la verdad me dice que todo aquel que no está claro, viene con cuentos y con rumores, con chisme, con bochinche, eso no es de Dios. A mí cuando alguien me dice, sí, que hablaron de usted, pastor, tráigamelo. Pero tráigalo usted mismo. No, para pastor, yo se lo quería decir a usted porque yo lo quiero mucho. Si no quiere a su hermano, no me quiere a mí tampoco. No quiero escuchar nada. Por eso que aquí nadie se acerca a decirme nada. Porque una vez le digo, tráigamelo. ¿Sí? Es que yo no puedo ir contra un hermano mío. Somos el cuerpo de Cristo. Allí donde radica nuestra fe. Puede venir cualquiera y romper esto. No lo permito. Porque pues yo no. ¿Sabe dónde comienzan a romperse las cosas? Cuando usted no tiene su armadura puesta. Así que asegúrese y diga a su hermano, ¿tienes tu armadura puesta? Siempre pregunta, ¿tienes tu armadura puesta? ¿Tienes tu fe? ¿Estás orando? ¿Estás buscando? En eso es lo que debemos militar nosotros y conversar. Si alguien está débil, ayudarlo. No enterrarlo y echarle tierra. Dios mío. Entonces la verdad del Señor contra la mentira del enemigo. Hay tantas mentiras que se mueven en el mundo. Tenemos que tener cuidado con eso. Parecen verdad, pero lo que hacen es subir nuestro ego. Porque Adán y Eva estaban bien, pero vino la serpiente, donde militaba el enemigo, la usó a ella. ¿Y qué ocurrió? Quizás serás como Dios. Y pero si estabas bien, estabas señoreando sobre las cosas que Dios puso sobre ti, y comes de eso, ya se dañó el asunto. Parecía bueno, pero no era. Cuidado con eso que te dan esas observaciones que parecen buenas y después terminas destruyéndote. La coraza de justicia. ¿Quién me puede decir qué es la coraza de justicia? ¿Dónde está ubicada? La coraza de justicia está ubicada por esta área. Es como el pectoral que utilizan los guerreros. Esa armadura. ¿Cuánto vieron Gladiador? ¿Vieron Gladiador? Esa película a mí me gusta mucho. Es Marco Aurelio, se llamaba el otro, se llamaba, ay, se me olvidó el nombre. Máximo Meriño III. Oh, ya la he visto como 7 veces. ¿Qué le estoy hablando? Ese puso una pechera. De esa, ustedes la vieron que tenía como 2 caballos aquí. Bueno, esa era para proteger, ¿qué? ¿Su área qué? Es para proteger tus emociones. Esa coraza es puesta para proteger nuestras emociones y sentimientos, que no penetren y dañen lo que Dios está renovando y transformando. Antes éramos hijos de ira, ya no. Ahora somos hijos de ¿qué? De paz, porque somos pacificadores como nuestro Señor. Amamos, benignos, todo lo que le mencioné antes, que poseemos, mansedumbre, templanza, tiene que protegerlo. ¿Y cómo lo protege? Lo protege con esto, para que el enemigo Satanás no entre y ataque su corazón y lo dañe. Con mentiras, con engaños, con astucia. Hermanos, pongámonos la coraza del Señor, protejamos nuestros corazones. El Señor nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. El adversario está vencido. Él anda como león rugiente. No lo es. Él es un gatito. No le dé más. Él es un gatito. Que nada más tú miras la sombra y piensas que es un león. No, es un gatito. Él es un adversario vencido. Amén. Y lo vencieron públicamente en la cruz. Amén. Entonces, cuidemos la coraza, cuidemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, tengamos cuidado con eso, porque también pueden traicionarnos y hacer que tengamos pensamientos no correctos delante del Señor. El calzado. ¿Cuánto tienen el calzado? El calzado, para que usted piensa que es la disposición de todo creyente para difundir las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas de la palabra. Esa es otra tarea de valor que solo lo podemos hacer aquellos
que poseemos lo de Dios en nosotros, que poseemos esa fe. Y si poseemos esa fe y esa salvación, queremos predicar sobre esa salvación. Póngaselo calzado. No ande descalzo por ahí. Hay que proclamar las buenas nuevas del Evangelio, alcanzando a las demás personas que necesitan escuchar la palabra de parte tuya. Lo que tienes guardado, lo que la coraza no ha permitido que sea adulterado, dañado, porque te has mantenido en integridad delante de Dios, buscándolo en fe, buscándolo en palabra, buscándolo en ayuno, en oración, manteniéndote firme. El escudo. ¿Qué viene siendo el escudo? Este es importante. ¿Qué viene siendo el escudo? Nuestra fe. El escudo de nuestra fe, lo que hemos creído. Protege lo que tú has creído. Nuestra fe es nuestra defensa. ¿Me explico? Es para que el enemigo no pueda penetrar y dañar lo que hemos creído. Con falsa doctrina, con mentira y engaño, con prosperidad más allá de lo debido, con trenes y carros, con tantas cosas que se mueven por ahí, que ahora se mueve que la motivación del hombre, que tú lo puedes, que tú eres, el yoyo y el yoyo para aquí y yoyo para allá. Sin Dios te deja de ser yoyo y deja de ser todo. Sin tu fe no eres nada. Estás desnudo. Entonces tienes que proteger tu fe, defender tu fe en lo que has creído, pararte firme. No nos mandan a movernos, nos mandan a que permanezcamos firme. Dile de al lado, mantente firme. Mantente firme en la fe. Ese es tu escudo, tu fortaleza, lo que has creído, lo que no permite que te hagan daño es tu fe. Entonces protege tu fe. El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? ¿Alguien sabe qué es el yelmo? Claro, el yelmo es el casco. ¿Y por qué usted necesita el casco? ¿Quién me dice eso? Alguien. Proteger los pensamientos. Para que la gente no penetre y entre. Tenemos que ponernos la armadura, porque si no, cualquiera entra. Estamos débiles. Entran en nuestra mente, entran en nuestros pensamientos y lo hacen cambiar de parecer. Tenemos que tener cuidado. Si no tenemos el yelmo de la salvación, el enemigo con su astucia puede tratar de tergiversar las cosas y entonces meternos en nuestra mente la duda. ¿Usted es salvo? Yo no sé. ¿Cómo usted tiene duda de su salvación? Tiene que estar claro. Y yo no sé si soy salvo. No puede haber esa duda. No, que el Señor no te ama porque el Señor me amó. Porque dice que de tal manera amó al mundo. Y ahí me incluyo yo. Y ahora que creo también me ama por medio de su Hijo. Entonces, el yelmo de la salvación es su escudo para proteger su mente, su pensamiento, que no divaguen en 2, 3, 4 pensamientos, sino que se afirmen en su fe, creciendo en el Señor siempre, en el conocimiento de nuestro Señor, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. No permita que alguien penetre. Si no está en la palabra, no funciona. Pueden venir como sea, no funciona. No, que motivación, que tú puedes, sí, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la palabra. Entonces use su yelmo, use su casco, como el que usó Máximo para pelear. No te lo quites. Esa es tu indumentaria como cristiano. Y si estás vestido con ese uniforme, ¿te pareces a quién? Si es la armadura de él. ¿Por qué David dijo que la armadura de Saúl no podía andar? Porque era la armadura ¿de quién? De Saúl. Entonces se la quitó de sí y fue a la batalla. Porque no es con la que es de otro, sino con la que Dios te ha proveído. La armadura de él, exclusiva. Papá, no se ponga otra, póngase esa. No permita que nadie lo confunda y ataque su mente y su emoción.
Amén. Amén. Y la espada, ¿para qué la espada? ¿Alguien me sabe decir la espada qué es? La palabra, el Espíritu de Dios, la palabra viva. Es la única ofensiva. Todas las demás son defensivas. ¿Por qué usted se cree que se ponen la ofensiva? ¿Cuál es la espada? La única. Todas las demás son defensivas. El pectoral, el cinto, ¿me siguen? El casco, el escudo. Pero nos dejó la palabra. Wow. Con la palabra destruimos fortalezas. Con la palabra derribamos gigantes. Porque ¿qué dijo David? Yo vengo en el nombre de Dios. Con la palabra lo derrotó. ¿Qué? La palabra tiene poder. Porque fue dada y escrita. Entonces, cuando usted tiene la palabra en la espada, esa es la que usted necesita en su armadura para la ofensiva. Hay momentos que vamos a necesitarla para emplearla en ofensiva contra Satanás. Cuando quiera venir contra tu casa, cuando quiera venir contra tus hijos, cuando quiera venir contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu fe, usted use la palabra, dice la palabra. Dice la palabra, no lo que usted dice, sino lo que dice la palabra. Es la ofensiva. Cuando él viene, sí que eres un mentiroso, no. La palabra dice que yo soy libre por Cristo y la mentira no milita en mí. La palabra. Cuando alguien viene contra ti con algo engañoso, dice no, la verdad. Y tú estás trabajando y estás luchando. La palabra es la que te va a mantenerte firme y con la que puedes ir en victoria contra los demás. Puedes atacar al enemigo también. Por eso que con la palabra ganamos almas. Esa es nuestra ofensiva. Pero no podemos ir desprotegidos. Tienes que llevar el yelmo. Tienes que llevar tu pechera. Tus calzados que te llevan para la predicación de la palabra. Pero la palabra es tu ofensiva. Cuando alguien dice, no, yo no puedo cambiar, no. La palabra dice que todo lo puedes en Él si quieres. Y comienzas a hablar palabra. Serás libre en el nombre de Jesús. Entonces la palabra es la única ofensiva que tiene la iglesia. No te calles, úsala. ¿Saben por qué a veces nomás recibimos puros ataques? Porque no estamos usando la ¿qué? Reprenda eso. En el nombre de Jesús, cállate. Satanás, no tienes parte aquí en mi casa. Estás vencido. Deja tú. ¿Tú cómo se llama cuando los leones hacen así? ¿Cómo se dice esa palabra? Deja tu rugido de gato. Hermano, yo le voy a ser sincero. El Señor nos dio la autoridad. Nos las dio a nosotros. La iglesia está puesta para destruir por medio de Cristo los poderes de las tinieblas. Y nos dio autoridad sobre todas esas cosas. Y por eso somos más que vencedores. Entonces no permita que el enemigo con su mentira trate de decirle a usted que usted no tiene poder. Pues sí tiene poder. Porque en Él nos fortalecemos. No podemos dejar jamás esta parte importante, iglesia. Pregúnteme, pastor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Lo dice la palabra, porque yo no le hablo sin la palabra. ¿Vamos a la palabra? Amén. Okay. Dice aquí en el versículo 18. Orando en Todo tiempo. orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, no en la carne. Súplica en el espíritu, se lo explico, ya usted lo sabe. ¿No lo saben? ¿Se lo explico? Ok. Cuando no suplicas en el espíritu, eres movido por tus emociones y por tus necesidades, por tu carne. Pablo jamás pidió algo personal para él. Él pedía
que le aperturaran la puerta para seguir predicando el evangelio, que le dieran libertad. No suplicaba en cosas terrenales, sino en cosas espirituales, con toda súplica en el espíritu. Si vas a suplicar en el espíritu, utilizando el espíritu de Dios, no puedes orar por cosas vanas. Porque si vamos a usar el Espíritu de Dios, que es nuestro mediador, intercesor, necesitamos hacerlo de manera correcta. Dios sabe de que tiene necesidad. ¿Sabes cómo yo oro con mis necesidades, hermano? Les soy bien sincero. Señor, acuérdate de las cosas que tengo pendientes por resolver. No estoy en súplica y ruego, Padre, resuélveme ese problema. Señor, ayúdame con eso. No, yo estoy orando, Padre, oro por fulano. Ayer fue el día que más oré. No podía dormir. 4 de la mañana y yo todavía despierto, ¿no? A veces me entran esas cosas que no puedo dormir. Y mi esposa al lado ya se rindió. Terminó de leer un libro y se rindió. Y yo tratando de dormir no podía. Y comencé a orar. Y comencé a orar. Y comencé a orar. ¿Usted piensa que yo estaba pidiendo casa, carro? ¿Yo estaba pidiendo eso? No. Yo me acordé hasta de lo que le pasó a Melvin, lo que le pasó a fulano. Y comencé a orar por fulano, por fulana. Y no es porque esté rajando. Es mi oración. Porque yo no voy a perder mi tiempo. Padre, ayuda a fulano a que avance, que predique el evangelio. Señor, fulano, por pastor, por esto. Y comencé a orar, a orar, a orar. Comencé a orar por la iglesia. Padre, manténnos en unidad, manténnos fortalecidos, que el enemigo no se meta, que el enemigo no trate de destruir lo que está. Porque cuando le prestamos el oído al enemigo, entra en nuestra mente. Póngase su casco, el yelmo. Póngase su coraza en su corazón. Use el escudo para defender la fe y lo que vivimos en esa fe. Los calzados para ir y predicar el evangelio y la espada para dar con la palabra. Esa es nuestra embestida, esa es nuestra lucha. Con ella podemos vencer. Entonces tenemos que entender que la oración complementa todo esto. Sin oración, hermano, no sabes ni dónde estás parado. Así es una maestra mía. Entonces, tú no sabes dónde estás parado. Estoy parado aquí, tú no te estoy hablando de eso. Me decían, no, no te estoy hablando de eso, Lucero. Así me decían. Muchos me llamaban en la escuela, me llamaban por mi apellido, Lucero. En mi trabajo, cuando trabajaba secularmente, me decían José. Y en el barrio me decían Cheo. O sea, era una mezcla. Pero me decía Lucero, en la escuela me decía la maestra, Lucero, no sé que estás parado. Si estoy parado aquí, no te estoy hablando de eso. No sabes ni lo que estás pensando, ni para dónde vas, ni qué rumbo coger. Así me decía ella. Entonces, fortalecidos en el Señor, firmes en Él, manteniéndonos firmes ella en su palabra. Así que como dice la palabra, no dejemos de perseverar en esto. ¿En qué? En la oración. Nos mantiene conectados al propósito y por medio de la oración alcanzamos a recibir las peticiones y lo prometido por Dios para su iglesia. Esta combinación, anote esto, combinación de vestidura, de armadura y de oración, eso nos mantiene fortalecidos en el Señor. Y ahí está el poder de su fuerza. Cuando estamos en la fe, permanecemos en ella, nos ponemos nuestras vestiduras, nos ponemos nuestra armadura, nos mantenemos en oración, entonces estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. No, y nos hace que la iglesia sea más que vencedora. No, nuestra lucha no es contra la gente, sino contra Satanás y todos esos ángeles caídos, potestades, principados, que quiere irse en contra de la iglesia. ¿Y por qué usted cree que quiere irse en contra de la iglesia? Porque se nos fue dado el perdón que a él no se le dio. Porque ya fue condenado. Y usted y yo somos libres por la misericordia de Dios y su gracia se derramó sobre nosotros.
Por lo cual creemos en Cristo que murió y resucitó por nuestros pecados. Y como Él se levantó, también nos levantaremos nosotros porque Él lo prometió. Así que ya hay una victoria asegurada a todo aquel que cree. Todo aquel que milita en la fe, cree en el Señor, ya tiene una victoria adelantada. Y esta es la victoria que tenemos en Él. No en cualquiera, en Él. Así que con Él usted es más que vencedor. Pero no puede andar por ahí sin armadura, sin nada, porque estamos débiles entonces. Y podemos caer en las manos de cualquiera de estos principados, huestes de la maldad, potestades y hasta el mismo Satanás, y manipular nuestro entorno, nuestra iglesia, nuestra mente, nuestros corazones, y hacernos creer cosas que no son verdad. Pero si la verdad milita en usted, usted permanece en la verdad, permanece firme en el Señor. Firmes. ¿Permanecer? Firmes. ¿Permanecer? Firmes. Eso. Pero no en cualquiera, en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos hoy recibieron la palabra? Amén. Entonces, no salga de aquí y no salga de su casa, no salga para ninguna parte sin su vestidura especial. Porque la ropa que porta no lo puede defender. Pero la armadura de Dios es lo que Dios le ha dado a la iglesia para defenderse, resistir y también para atacar. Ir a la defensa. Y podemos seguir desarrollándonos y creciendo. Así que dígale al que está al lado, mantente firme. Díselo, mantente firme. Uy, pero si te lo dices así, no, eso es lo que va a hacer caerse. Mantente firme, hermano. Tócalo, mantente firme. Hermano, le voy a recomendar algo. Cada mensaje que yo dé, repasen en su casa, anote los textos para que usted siga alimentándose del Señor. No solamente se lo come hoy, sino también se lo puede comer mañana y pasado. Yo paso toda una semana prácticamente con 2 o 3 mensajes. A veces escribo más, pero ahora al Señor y estoy ahí toda la semana. No me leo toda la Biblia una vez, leo eso, estoy ahí meditando en la palabra, que Dios me hable, estoy trabajando, estoy pensando en la palabra, y Dios me dice, resiste, resiste. ¿Y sabe qué? Sí, tenía que resistir, porque alguien hizo algo contra mí que podía afectar mi integridad, y si no hubiera estado firme, ¿qué pasa? Me caigo. Pero pude resistir, no por mi fuerza. Porque si es por tu fuerza, Meli, te vas a caer, papá. Si es la tuya, te vas a caer. Es la fuerza que viene de Él hacia nosotros. Y en el poder de su fuerza. Que nuestra fe en el Señor y el Espíritu Santo que está en nosotros nos fortalece. Y nos mantenemos firmes contra cualquier situación. Así que, hermano, mi exhortación no es mía. La hice mía, pero esa la dio el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo a la iglesia, y yo lo único que he hecho es recordársela para que usted permanezca firme, pueda resistir a cualquier situación que pueda venir a su vida, porque usted tiene la palabra y su armadura la tiene puesta. Así que cada vez que va a salir de su casa, hermano, ¿qué tiene que hacer? Rodilla. ¿Qué tiene que hacer? Padre, me voy a poner mi armadura. Señor, la tengo puesta, voy para afuera. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué camina así? Es que la que porto es de Dios. No es cualquiera. Es la armadura de mi Padre. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a la oración. Tu fidelidad es grande.